Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Esta es la segunda reseña que realizo del libro Los cielos en llamas de Mauro Biglino y Eric von Daniken. Un libro que realmente atrapa desde el primer momento, desde sus primeras páginas, que tiene muchísima información, la cual pienso poco a poco ir compartiendo con ustedes sin ningún otro interés más que hacerles llegar a ustedes que todavía de pronto no tienen acceso al libro o simplemente por estar en italiano pues precisamente por eso traigo la información y espero que les agrade. Recuerden, amigos, que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer, también se pueden unir y dejen su me gusta al final, que eso ayuda bastante para que podamos seguir llegando a un número mayor de personas. Vamos a ver el capítulo que se titula Textos canónicos y apócrifos. Entonces, me pude dar cuenta ya que desde la primera página de este capítulo merecía un video solo con esa página. Yo pensaba desarrollarlo absolutamente todo, pero me voy a concentrar mucho en un asunto que es bastante interesante y que creo que a ustedes también les va a resultar de interés porque es que se necesita realmente explicar las etimologías y hay un par de teorías que están en juego allí, ambas igual de atendibles, ambas tienen sus lados débiles y sus lados fuertes, pero yo dejo al final al criterio de ustedes juzgar. Sin embargo, para poder llegar a una conclusión se necesitaría muchísimo estudio. De hecho, los mismos estudiosos, digamos que escogen cuál es la probabilidad que más les parece y eso ya es algo casi personal, porque filológicamente ambas tienen, como les digo, puntos fuertes y puntos débiles. Entonces, estos estudios respecto a la conexión entre Abraham y su hijo Isaac con los sumerios. Recuerden que aquí en el canal ya realicé un video antes de haber adquirido el libro, pero seguramente estamos muy conectados con la información, con los autores de este libro, porque yo les estaba hablando sobre los linajes genéticos desde los Anunnaki, pasando por Abraham hasta llegar a Jesús y les pude hacer hipótesis pensando también, razonando un poco respecto a toda esa historia. Y aquí me encontré con este análisis, entonces por eso se los quise traer. Es importante aclarar que esa conexión entre Abraham y los sumerios es un estudio que está ahí entre frontera. Digamos que no está alineado del todo con la academia, del todo, ojo, pero algún académico ha relacionado a Abraham e Isaac con los sumerios. De hecho, hay académicos que han planteado conexiones que reconocen un trasfondo, aunque con importantes matices, entre estas culturas, la sumeria y la hebrea. Por ejemplo, hay ejemplos académicos que reconocen ese trasfondo mesopotámico por parte de, el asiriólogo Thorkild Jacobsen, que reconocía que muchas tradiciones patriarcales del Génesis tienen raíces culturales en el mundo mesopotámico. Es que esto es innegable. Yo creo que esto ya no se puede negar. No se dice directamente que Abraham sea sumerio por parte de estos estudiosos, pero se considera que los relatos reflejan memorias culturales transmitidas desde Sumer y Akkad. Pero yo diría que sí, por lo menos desde mi punto de vista y seguramente compartiendo los de los estudiosos que ya vamos a ver, Abraham sí era sumerio. Pero digamos que algunos académicos no lo quieren aceptar del todo, a pesar de las evidencias. Por ejemplo, E. A. Spacer, que era traductor del Génesis para la Anchor Bible, señala paralelismos entre las historias patriarcales como, por ejemplo, y ya les había hablado yo también de esto, la esposa hermana de Abraham. Recordemos que los mismos Anunnaki se casaban con con las hermanastras, las medio hermanas por parte de padre
y textos legales y narrativos mesopotámicos. Entonces, él ve estos paralelismos. Además, defiende que el trasfondo geográfico y cultural de Ur y Harán es real y es mesopotámico, aunque no implica una continuidad directa étnica o política. Por eso es que están, digamos, siendo un poco prudentes respecto a conectar directamente a Abraham con los sumerios. Samuel Noah Kramer, un gran sumerólogo, reconoció que muchas narraciones bíblicas tienen ecos y paralelos en la literatura sumeria. Esto ya también es un hecho, ya sabemos que el Génesis o Bereshit prácticamente es un espejo, un gemelo de las narraciones sumerias, sumerio-acádicas, aunque sin afirmar directamente, según Kramer, una relación directa entre Abraham o Isaac y figuras concretas sumerias. Entonces les vuelvo a decir, ellos siguen manteniendo una distancia de prudencia. Por ejemplo, en el caso de Jean Bottero, consideraba que la Biblia se construyó en parte a partir de un sustrato común semítico mesopotámico. Entonces él reconoce que hay un sustrato común, que hay allí seguramente una influencia o una esencia común entre lo semítico y lo mesopotámico. Entonces, la conclusión académica general, ¿cuál es? Ellos dicen que los patriarcas bíblicos tienen trasfondo mesopotámico, cultural, pero no se identifica filogenéticamente a Abraham ni a Isaac como sumerios ni como figuras derivadas de personajes concretos. Entonces, quiero aclarar esto para que ustedes sepan que para la academia es así. Ningún filólogo o historiador académico reconocido ha afirmado que Isaac derive de Ensi, ni en lo fonético ni en lo funcional de forma directa. De pronto ustedes no están entendiendo esto que tiene que ver Isaac en sí, Abraham, pero ya lo voy a explicar, no se preocupen, vamos a verlo en ese capítulo del libro, pero yo quiero hacer estas aclaraciones antes para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ellos no quieren aceptar esto como una verdad absoluta, ya que ellos no encuentran un vínculo etimológico demostrado al 100%. La figura de Isaac en la tradición hebrea tiene un papel limitado como heredero más que como líder político o religioso directo. Los Ensi eran gobernadores sacerdotes activos, mientras que Isaac tiene una vida bastante pasiva comparada con Abraham o Jacob en los escritos bíblicos, en el Tanaj. Pero ojo porque el mundo de Abraham e Isaac se sitúa en la transición entre culturas mesopotámicas y semíticas occidentales como la cananea y la protohebrea. Entonces tiene muchísima lógica esto. No es que no podemos pensar que pueda ser así como nos lo van a plantear los autores del libro Los cielos en llamas. Títulos como Ensi en Mesopotamia tenían sentido en Sumer, en ese lugar donde existía una burocracia templaria, reyes, sacerdotes, ciudades, estado, con dioses tutelares, etcétera. Recordemos la burocracia templaria porque en lo que llaman los estudiosos templos, esas construcciones tan importantes que se realizaron para los llamados dioses, para los Anunnaki, desde ahí se coordinaba todo, la burocracia, las leyes, la economía, las transacciones económicas. Entonces eran lugares, yo siempre he dicho, logísticos, eran centros logísticos de coordinación administrativa. Eso yo los llamaría así y no templos. En el marco hebreo temprano, centrado en clanes nómadas, recordemos, y un dios familiar o tribal, no había todavía una estructura formal para que ese título de Ensi se mantuviera. Abraham e Isaac forman parte de una narrativa fundacional donde el enfoque no es político ni sacerdotal, sino un pacto con un él. Recordemos,
Entonces hay que entender que si Abraham salió de Ur o Nippur, ya vamos a ver esas dos teorías que son interesantes ambas, si él salió de Sumer, prácticamente él ya traía esa tradición, ya traía algo con él que ya veremos qué era. Pero al llegar ahí a la zona de todas estas tribus nómadas que se están formando, como el pueblo protohebreo, pueblos semíticos que estaban allí, pues obviamente ellos tuvieron que dejar esa tradición que traían, de alguna manera se tuvo que integrar con esa nueva manera de vivir y de ver la vida de esas personas que estaban allí. Todo esto es hipotético, ¿no? Porque digamos que todavía no se ha dicho la última palabra de cómo fue esa transición y como los estudiosos oficiales no aceptan que Abraham haya sido sumerio realmente, genéticamente sumerio, entonces pues está todo ahí sobre la mesa. Entonces, es posible que el linaje seguía siendo especial. ¿El linaje de quién? Pues de Abraham y por ende de sus hijos. Pero los títulos sumerios se van disolviendo en formas simbólicas, por decirlo de alguna manera, y nuevas funciones. O sea, se va dejando los títulos que traían de Sumer para ir adaptando esa vida nómada, tribal. Es totalmente posible que Isaac representara un heredero de linaje y funciones análogas a un Ensi. Recordemos, ahora vamos a ver quiénes eran esos Ensi en Sumer, pero que al integrarse a la cultura hebrea, esos títulos se volvieran irrelevantes, ya no tenían importancia o incluso imposibles de conservar. Claramente, esto encaja con un principio común en historia y antropología. ¿Y cuál es ese principio? Cuando una figura pasa de una cultura a otra, no siempre conserva sus títulos, pero puede conservar su función simbólica o arquetípica. Y aquí está la clave. Y si figuras como Isaac fueron herederos de castas sagradas anteriores, pero al ingresar a un nuevo pueblo, esa herencia se transformó en otra cosa, como el linaje del pacto, como les decía, quizás el recuerdo del Ensi vive oculto bajo nuevas formas narrativas, pero está presente de todas maneras y ya vamos a ver por qué. Los autores del libro que tengo aquí detrás de mí, plantean que la identidad de Abraham se camufló en un personaje sumiso, obediente, que obedecía a un Dios altruista, maravilloso, pero que en realidad Abraham fue un individuo que tenía una posición prominente en su cultura de origen, que para ellos y para la mayoría de estudiosos, Abraham salió de Ur. O sea, para Biglino, para Daniken y asimismo para la mayoría de estudiosos, Abraham salió de Ur. Pero hay alguien que propone otra cosa y ese es Zecharia Sitchin y me parece atendible esta teoría suya, ya vamos a ver. Sitchin se basaba, ustedes saben, en sus interpretaciones, como veía los textos sumerios y los bíblicos también, bajo un conocimiento porque él los estudiaba. Abraham para él no era un simple pastor nómada, y en eso están de acuerdo Sitchin y Daniken y Biglino. Era un funcionario importante, administrador o emisario al servicio de los Anunnaki, porque Sitchin ya lo conecta directamente con los Anunnaki. Específicamente, Abraham habría trabajado para Enlil. Recordemos que Enlil era el dios jefe de la jerarquía de los Anunnaki, era el más importante después de Anu. Según Sitchin, Nippur y no Ur era el centro de operaciones de Enlil. Nippur era un centro religioso, pues era un centro de culto mejor y político donde residía Enlil y desde donde, según los textos sumerios, se administraba el plan de control de la tierra por los Anunnaki. Era un centro de control. Yo también lo veo así, porque si yo leo los libros de los sumerólogos, me doy cuenta de lo importante que eran esos lugares llamados templos. Allí se encontraba el Ekur.
que es el templo de Enlil, y funcionaba también como un centro de comando. Según Sitchin, un tipo de instalación tecnológica. Él lo ve así. Entonces, ¿por qué se habla de Ur de los Caldeos? Porque en la Biblia lo llaman así, el origen de Abraham. Sitchin propone dos argumentos. Él dice que es porque Ur fue confundida con otra ciudad o el texto fue modificado. Él considera que la mención de Ur en la Biblia pudo ser una alteración posterior para encajar en el marco geográfico conocido por los redactores hebreos exiliados en Babilonia. Sitchin afirma que los textos originales hablaban de un origen sagrado o político más importante, Nippur. Y si Abraham era un subordinado de Enlil, su origen más lógico debía estar en el centro de poder de Enlil, o sea, Nippur. Desde esa ciudad habría sido enviado hacia Canaán como parte de una misión específica. Y todo esto tiene una gran lógica, ya vamos a irlo viendo. Demos una mirada entonces a este asunto de un modo más detallado. Sabemos que Biglino se basa en lo que dice el texto, el Tanaj en Génesis o Bereshit 11:28 y 11:31, donde se menciona que Abraham proviene de Ur Kasdim, que se traduce como Ur de los Caldeos. ¿Qué sabemos de los caldeos? Los caldeos eran un pueblo semita que se estableció en el sur de Mesopotamia, en la región de Babilonia, especialmente mucho después del tiempo atribuido a Abraham, mucho después. Tengan esto en cuenta. Históricamente, los caldeos aparecen hacia el siglo noveno y octavo antes de la era común, mientras que el relato de Abraham se ubica, según la cronología tradicional, hacia el siglo XX y XVIII antes de la era común. Por lo tanto, decir que Abraham vivía en Ur de los Caldeos es anacrónico. ¿Qué dicen los académicos? La mayoría de los estudiosos bíblicos reconocen que el término Ur de los Caldeos no puede haber sido parte del relato original. Dense cuenta que Sitchin tenía razón, al menos en esto. Si se sitúa en tiempos patriarcales, lo más probable es que haya sido añadido o adaptado por escribas posteriores, probablemente en el exilio en Babilonia, que era el siglo sexto antes de la era común. Era una forma de ubicar Ur en la región geográfica conocida digamos, en ese momento, la Caldea babilónica. Esto no significa que el relato sea falso, ojo con eso, sino que fue reeditado con coordenadas reconocibles para los lectores de la época exílica. Y esto no es nada raro en estos textos que se reacomodan cosas. Entonces, Sitchin tenía razón, pues en parte sí. Su sospecha de que Ur de los Caldeos es una expresión tardía coincide con lo que muchos académicos ya reconocen. El término no es original y probablemente fue introducido para ubicar mejor el relato durante la redacción final del Génesis. Pero lo que Sitchin hace es ir mucho más allá, o sea, él también construye sus hipótesis. Simplemente Sitchin dice, Abraham salió fue de Nippur por motivos funcionales, porque ahí estaba el centro de Enlil y él conecta directamente a Abraham con un servicio a Enlil. Eso ya no tiene un respaldo filológico ni arqueológico directo, pero tampoco el otro, tampoco la otra narrativa. Entonces, ojo con esto, están igual a la par, porque ningún manuscrito antiguo dice Nippur de los caldeos ni sugiere esa sustitución. No hay una variante textual que respalde ese cambio, tampoco. Entonces, ahí está. Entonces, Sitchin tenía razón en que Ur de los Caldeos es un añadido tardío y esto está reconocido académicamente, pero lo que no se puede probar es que Abraham vino específicamente de Nippur. Eso es lo que no se sabe. No existe evidencia textual que diga que Abraham vino de Nippur. Sí dice que vino de Ur, pero Ur
es un nombre tardío, entonces estamos como a la par, porque Sitchin propuso Nippur por razones funcionales, como les decía, ya que era el centro de mando de Enlil en la tradición sumeria, entonces él dice, pues tenía que haber salido de ahí. Si Abraham servía en Enlil, digamos, según Sitchin, era lógico que estuviera en Nippur, no en una ciudad comercial como Ur, pero ya veremos por qué Biglino y Daniken piensan, al igual que dice en la Biblia, que salió de Ur. No es así tan, no es superficial. Los autores del libro nos dan unos datos muy interesantes. Ellos cuentan que Sitchin atribuyó un rol a Abraham al interior de un violentísimo conflicto entre divinidades que estalló en ese momento crucial. Qué interesante. Abraham era un gran conocedor de la astronomía y de los movimientos cósmicos. Ya les hablé yo de todo esto en el video de los linajes genéticos, de los Anunnaki hasta Abraham. Los autores nos hablan de una interesante colección de libros apócrifos llamados Las Crónicas de Jerahmeel, que tratan sobre la historia del mundo desde la creación hasta la muerte de Judas Macabeo. Vean qué interesante. Yo no sé si ustedes, por favor, me cuentan en los comentarios, ya conocían de estos apócrifos. Allí se dice que Abraham era un habilísimo mago y que había adquirido su sabiduría en Egipto por parte de los magos del faraón y que era capaz de hacer predicciones con la observación de los astros, es decir, era un astrólogo. Abraham. Los autores dicen que al parecer Abraham fue educado por ángeles. ¿Y qué serán estos ángeles? ¿Serán malaquim? ¿Qué tipo de criaturas eran estos ángeles que le enseñaban a Abraham? En este caso tenían la función de enseñar. Recordemos que eran mensajeros. Ángeles son mensajeros. Entonces, estos ángeles o estos mensajeros le enseñaban a Abraham conocimientos especiales, como lo declara Pseudo Clemente en su obra Los Descubrimientos, basándose muy probablemente en fuentes todavía más antiguas. Entonces, miren qué interesante, Abraham no era cualquiera. Y ya vamos a ir descubriendo cuál era la verdadera naturaleza de Abraham, porque a nosotros en los escritos nos lo dibujan como un servidor de Dios, pero Abraham era algo más que eso. Tenía algo especial en su propia naturaleza. Recuerden que yo en el video que les hablo de los linajes genéticos, allí estoy también sugiriendo esa naturaleza especial de Abraham. La relación directa que tenía Abraham con las estrellas está manifestada en su nombre mismo. Ellos lo ponen como Abram. Ya vamos a ver de dónde viene esta etimología y todo. Los autores, Daniken y Biglino, citan un párrafo de la obra del pseudo Clemente que se titula Los descubrimientos y abro comillas. Abraham, siendo un astrólogo, pudo a partir de la observación y del origen de las estrellas reconocer al Creador, mientras que todos los otros estaban equivocados, y comprendió que todas las cosas están regidas por su providencia. ¿Por la providencia de quién? De ese creador. Incluso un ángel, ya sabemos, mensajero, de pie junto a él en una visión, le instruyó más plenamente sobre aquellas cosas que empezaba a percibir. Entonces es importante entender que Abraham tenía algo especial y que recibía una atención especial porque recibía una instrucción de parte de estos mensajeros. El profesor William Albright declaró que el nombre Abraham no fue en origen un nombre propio de persona, mas era el nombre de una divinidad. Entonces, vean qué interesante. Estamos hablando de un profesor sumerólogo especializado en las culturas de Oriente que afirmaba que Abraham, antes de ser un nombre personal, era el nombre de una divinidad, o sea, de uno de esos distintos. El profesor Ball, otro profesor, estudió muchísimo a Abraham, se especializó en él y explicaba que Abraham
significa Padre glorioso y Padre en este caso vendría a ser Dios. O sea, y de hecho en la literatura teológica siempre están conectando Padre con Dios. Este estudioso me di cuenta que era hijo de un teólogo, entonces seguramente estaba bastante influenciado. Y recordemos que para estos estudiosos oficiales, todos estos individuos distintos, Dingir, Anunnaki, eran dioses. Y él dice que padre era Dios, o sea que ahí se está refiriendo a una supuesta divinidad. Y debe ser esa que Abraham llamaba creador, seguramente. Interesante, ¿verdad? Pero este estudioso dice que era un dios lunar, era un dios lunar. Entonces vean que sí hay una gran conexión con Sumer, porque recordemos que en Sumer el culto era hacia, sobre todo, estas divinidades llamadas divinidades lunares, pero allá no eran femeninas estas divinidades, eran masculinas. En realidad, en Sumer, el culto lunar era masculino y el solar era femenino, que sucede al contrario en Occidente aquí, al menos en lo que respecta a los principales centros de culto y de poder político religioso. Un centro de culto importante era la ciudad de Ur, y entonces aquí ya vamos a ver por qué los autores piensan que Abraham definitivamente salió de Ur. Ur era la ciudad natal de Abraham, según lo que dice la Biblia y según lo que piensan los autores y la mayoría de estudiosos. Su principal deidad tutelar era Nanna, el dios Luna. Esto significa que dos de las ciudades claves en la narrativa de Abraham, Ur y Harran, estaban bajo la protección del dios lunar. Nippur era extremadamente importante también, pero su importancia no era por el culto lunar, sino por su rol central como ciudad sagrada y centro de autoridad en toda Sumer, vinculado a otro tipo de divinidad que era Enlil. Entonces miren que hay dos teorías muy pesadas, muy fuertes, con bases pero muy distintas. Entonces, allí en Nippur no estaba Nanna, que también es Sin y que es un dios lunar, pero estaba Enlil, que era el más importante. Importante dato era que la familia de Abraham era politeísta, o sea, ellos realizaban cultos a distintos Elohim o Anunnaki. Tera, quien no rendía culto a Yahvé, por ejemplo, él rendía culto a otros de aquellos distintos. Esto lo confirma Fritz Hommel, quien realizó un estudio erudito sobre los cultos celestes de los pueblos semíticos. Entonces es natural que Abraham, antes de llegar a la zona semítica, rindiera culto a otros Elohim. Entonces hubo un culto lunar que duró hasta la época mosaica, pero no era matriarcal este culto lunar, tengámoslo en cuenta, era un culto masculino, puesto que en Mesopotamia el culto, ya lo dije, lunar era masculino. Ur era el centro del culto lunar. Nippur era el centro teológico de toda Sumeria, donde se decidía quién tenía derecho a gobernar. Entonces, yo aquí vuelvo a la pista de Sitchin nuevamente, que difiere a la de los autores del libro que estamos viendo, porque Zecaria Sitchin piensa que Abraham venía de Nippur, ya que era el funcionario de Enlil. Para Sitchin, Abraham era un funcionario de Enlil. En ese contexto, Nippur sería el centro de mando de los Anunnaki, no por ser lunar, sino por ser el eje del poder divino en la Tierra. Y esta teoría a mí me parece que no se debe descartar. Y no es una hipótesis absurda porque en los textos sumerios todos los reyes legítimos iban ¿dónde? A Ur, no, iban a Nippur para recibir el o sea, el derecho divino a gobernar. Entonces, recordemos que centro de calendario y culto cíclico
era Ur y Nippur era el centro de poder del poder llamado divino, donde se realizaba la legitimación de los reyes. Aunque Ur fue el centro del culto lunar en Sumeria, Nippur tenía un estatus aún más alto e importante. Era el corazón logístico del poder del sistema, como yo les decía, el centro logístico, donde los reyes iban a ser legitimados por el dios Enlil. Esto explica por qué algunos investigadores alternativos como Sitchin sostienen que Abraham venía de Nippur, no porque fuera una ciudad lunar, sino porque era el centro del poder divino en la tierra. Y la asociación de Abraham con las estrellas hace notoria desde su nacimiento esa naturaleza distinta, ya que cuando él nació, el padre hizo un gran banquete para celebrar y todos los comensales vieron pasar una estrella que atravesaba el cielo desde la parte oriental. Los astrónomos del rey le avisan de esto al rey y el rey convocó a todos los sabios del reino y estos le dijeron, mira que acaba de nacer un niño que pondrá en peligro tu reino. Entonces quiso el rey, adivinen, mandó a matar a todos los niños recién nacidos. Entonces la madre toma al niño y se va a la familia a esconderse en una cueva. Y dentro de la cueva, la luz, o sea, la iluminación interior, venía del rostro de Abraham porque emitía un brillo. O sea, Abraham era un dingir, absolutamente era un dingir. Todo esto lo indica, ¿verdad? Entonces, si notan algún parecido con la narración de Jesús, no es una casualidad, es que es tal cual. Entonces, los autores del libro nos hacen notar que no nos debe maravillar estos parecidos, porque ellos dicen, el Tanaj y toda la Biblia en su totalidad de libros está llena de estos individuos llamados semidioses, en otras culturas, Dingir, o individuos como Jesús, por ejemplo, que era un híbrido, un semidios, y de individuos como Yahvé, que era un Elohim. Entonces no se nos debe hacer raro que se parezcan las historias, las características de esos individuos, porque precisamente ellos mismos eran muy similares, se asemejaban. Lo mismo en Sumer también tenemos a los Anunnaki que se casaban con las medio hermanas y luego eso lo vemos que se repite en la tradición hebrea porque muy seguramente eso lo importó el mismo Abraham que venía de esos linajes de los sumerios. Entonces todo esto, amigos, son hipótesis pero basadas en la información que hay. No son hipótesis, digamos, sin fundamentos realmente. Interesante ver estas dos teorías que me parecieron ambas muy fuertes. Por un lado, la que plantean Daniken y Viglino, que también tiene fundamentos fuertes, que Abraham salió de Ur, pero ellos mismos reconocen esa posible conexión directa de Abraham con un linaje importante. Y yo les voy a realizar un planteamiento aquí para que ustedes lo vean más claramente, cómo son de fuertes ambas teorías y ya ustedes decidirán por cuál se inclinan más. Entonces la pregunta ¿es más probable que Abraham proviniera de Ur, la ciudad lunar mencionada en la Biblia, o la ciudad de Nippur, un centro de culto y de autoridad logístico y real propuesta por Sitchin? Entonces vamos a ver la opción Ur de los caldeos, que es la bíblica tradicional y la que proponen Biglino y Daniken. Está mencionada en Génesis como la ciudad de origen de Abraham, pero Ur fue una ciudad real y poderosa, sí, excavada por Woolley con evidencia de culto a el dios Nanna y Sin, que es el dios lunar. Enlaza coherentemente con el culto lunar, que históricamente fue predominante en Ur y Harran,
Otro lugar clave en la vida de Abraham. ¿Qué está en contra de esta teoría? Ur de los Caldeos es anacrónico. Los caldeos no existían aún en la época patriarcal. Se sospecha que esta localización fue insertada en época exílica como una forma de ubicar geográficamente los orígenes del pueblo en el marco de Mesopotamia. El Ur original mencionado podría haber sido otra ciudad con nombre similar incluso en el norte. Entonces, esto es lo que está en contra de la teoría de nuestros queridos autores del libro. Vamos a ver cuáles son las opciones de Sitchin, que es la versión alternativa, que dice que Nippur era el centro religioso más importante de Sumer, sede del dios Enlil. En textos sumerios, todos los reyes legítimos acudían a Nippur para recibir el derecho divino a gobernar, o sea, el y esto es real. Si Abraham fue un personaje con un rol funcional dentro de una jerarquía divina, como sugiere Sitchin y como también sugieren ellos, entonces Nippur sería el lugar más lógico como origen de su misión. Explicaría por qué Abraham es portador de una autoridad y de una elección tan particular. ¿Pero qué está en contra de esta versión de Sitchin? Pues que no hay ninguna fuente bíblica ni extra bíblica que mencione a Abraham en Nippur. Pero volvemos a la historia que Ur era anacrónico. Es una hipótesis basada en la función que Sitchin le atribuye a Abraham. No hay evidencias textuales directas. Requiere aceptar que la Biblia reescribió deliberadamente la ubicación para ocultar el origen real. Y esto es algo de lo cual seguramente los estudiosos oficiales no quieren hacer, porque tendrían que reconocer que se reescribió deliberadamente, pero ya hemos visto que más de una vez esto ha sucedido, así que es muy posible. Entonces, si nosotros somos estrictos con las fuentes textuales, así sea anacrónico y puede haber sido retocado, la versión de UR es la más aceptable, aunque tenga ese anacronismo porque está documentada y corresponde con un entorno real donde se veneraba a la deidad lunar efectivamente y Abraham sigue vinculado a Ur y Harran, ambas ciudades bajo el culto de Sin. Pero si analizamos desde una visión funcional y estructural, la hipótesis de Sitchin tiene lógica interna, especialmente si se concibe a Abraham no como un simple nómada elegido, sino como un funcionario o emisario de una jerarquía celestial, en cuyo caso Nippur sería el centro lógico de esa salida, como yo les indiqué en mi video con esa misión de instaurar un linaje genético particular. Entonces, amigos, aunque la Biblia sitúa a Abraham en Ur de los Caldeos, esta frase parece haber sido insertada en una etapa tardía del texto. Ur era efectivamente una ciudad lunar, lo cual encaja con la cosmovisión mesopotámica. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que Abraham fue un emisario de una autoridad superior, como plantean teorías alternativas, entonces Nippur, el centro del poder divino en Sumer, sería un punto de partida aún más coherente. Ambas versiones se apoyan en elementos reales, pero responden a diferentes formas de leer la historia, que una es más literal y textual y la otra es más estructural y funcional. Y ahora ustedes me dirán cuál de las dos les parece más fuerte, más razonable. Y yo les diré que no necesariamente una excluye a la otra. ¿Por qué? Porque Abraham se pudo haber movido entre esas dos ciudades. Abraham pudo haber sido un funcionario importante para Enlil y prestar un servicio de culto de culto y el servicio de culto en que consistía pues en hacer muchas funciones también de todo tipo. Él seguramente fue instruido en esa parte que era la astronomía, por ejemplo, y quizá, quién sabe qué otros conocimientos le habrían dado a Abraham
Así que Abraham recibió esa formación en esa estructura donde Enlil gobernaba y comandaba, y después pudo haberse ido a Ur, donde se rendía ese culto lunar, y de pronto fue un Ensi, o sea que fue un servidor que realizaba ese culto a la luna, y de ahí salió. Entonces, ¿por qué una niega a la otra? No entiendo. No entiendo dónde está allí el conflicto. Yo diría que pudo haber sido así. No sé, seguramente en ese orden. Primero estuvo en Nippur, luego fue a Ur, estuvo un tiempo ahí y de ahí se fue para la zona donde estaban todas las tribus semitas, donde él inicia toda esa cuestión para estructurar ese linaje que se debía formar. Entonces, queridos amigos, pues, pero cuando yo les hablo de ese linaje que se iba a formar allí, yo no pienso que eso tenga que ver con una profecía y no tiene nada que ver con una salvación, porque no quiero que se confunda lo que yo estoy diciendo, lo que estoy planteando y lo que plantean los estudiosos, porque en realidad había una intención de formar quizás un reino, quizás un gobierno mundial. Eso pienso que es lo que estaba detrás de estos poderes que de todas maneras competían con otros porque no eran los únicos. El mundo era ya poblado también por seguramente otras culturas que vinieron a colonizar, tanto como los Anunnaki, los Elohim, los Teoi, los Deva, todos en todo el mundo. Así que pensaban los Anunnaki hacer el centro logístico de poder que fuera Sumeria, donde precisamente se instaura la civilización a los inicios, la primera, y de ahí empezar a enviar personas. Y como ya se estaban formando estos grupos nómadas allí, pues es posible que hayan pensado en enviar a una persona preparada y con su genética. No sé, son hipótesis, como les digo, pero como les estaba mencionando, no pensando una salvación y a traer a un salvador o algo así. Eso no es lo que yo pienso, porque eso ya es esa es la narrativa teológica para justificar la religión y justificar todo lo que se está haciendo hoy día y el pecado y la bendición según la teología. Entonces, queridos amigos, ya espero, yo no veo la hora de leer sus comentarios con todas sus opiniones y sigan conectados con mi programación porque seguiré trayendo más reseñas también y más análisis sobre los sumerios porque ya quiero empezar a concentrarme más en los sumerios y les voy a preparar un texto que les va a encantar porque es bastante contundente y yo diría que pudo haber sido incluido, podría haber sido incluido en el libro de los cielos en llamas porque está muy conectado con esa historia, pero en Sumeria. Ahora les mando un gran abrazo, amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel.